El bicarbonato cura el cáncer. Mire usted, escuche. El bicarbonato cura el cáncer. Es una afirmación bastante atrevida, cargada de una impresionante certeza que el bicarbonato cura el cáncer. Es algo que lo veo frecuentemente pregonar, pulular, merodear en diversos ámbitos del campo oncológico familiar. Ingresa uno a internet, teclea cáncer cura y va a encontrar ahí que el bicarbonato cura el cáncer. ¿De dónde salió esto? ¿Dónde se acuñó ese tipo de afirmación? En primer lugar, habría que preguntarnos qué tipo de cáncer cura el bicarbonato. ¿O qué estudios avalan efectivamente la cura del cáncer con bicarbonato? ¿Y quién afirma tal cosa? Aparentemente hay una historia detrás de esto, que viene de muchísimo tiempo atrás, pero que terminó de manera, diría, bastante controversial para un médico italiano, un practicante de la oncología, según lo que pude llegar a investigar sobre este tema, que acuñó, desarrolló, concibió una nueva teoría de que el cáncer es provocado por la infección de un hongo, una levadura, la cándida albicans. La cándida es un microbio que está en prácticamente todos los humanos. Lo encontramos en la mucosa oral, en el tubo digestivo, a veces en la piel. Es frecuente que los pequeñitos, por ejemplo, desarrollen candidiasis oral, más conocido como una enfermedad que se llama el algodoncillo, o que las mujeres sufran a veces infecciones bastante severas por cándida a nivel del tracto genital, con una serie de molestias como prurito, descensos, etc. Y en pacientes inmunosuprimidos, muy inmunosuprimidos, como aquellos que desarrollan enfermedad por infecciones como el virus de inmunodeficiencia humana, pues la cándida puede ser mortal. La pregunta es, ¿realmente la cándida puede causar cáncer? ¿Y todos los tipos de cáncer? ¿Ah? Y que eliminando la cándida albicans con bicarbonato tomado por vía oral o inyectado o intratumoral, ¿no puede curar el cáncer? Realmente no es algo que uno se lo pueda tragar así rápidamente, es algo que esté muy cegado, muy desesperado y haya perdido la capacidad analítica, ¿no? O un mínimo de raciocinio lógico para poder analizar esta afirmación. Realmente el cáncer es curado por el bicarbonato y el bicarbonato se debe utilizar para matar la cándida, la cual es la causa de todos los cánceres. Una afirmación terriblemente temeraria. Es lógico que uno se puede confundir con todo esto, y más aún cuando alguien pues lo afirma y lo mantiene y dice que esto cura el cáncer. Imagínense
que a lo largo de la historia de la medicina, a lo largo de la historia de la oncología, pues han desfilado brillantes mentes, investigadores supremos en todo esto, para llegar a descubrir, a veces paso a paso, pequeñas o pequeños hitos en el desarrollo del conocimiento de esta enfermedad o estas enfermedades. Incluso premios Nobel ahí, que llegaron a, por ejemplo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, llegar a determinar pues, que a veces hay cánceres que se originan de infecciones, pero no por cándida. Un ejemplo, el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino en las mujeres es producido por la infección del virus del papiloma humano y se acabó. Ahí no hay cándida. Y eso fue, digamos, un descubrimiento fundamental, único, para poder entender la enfermedad, para poder prevenir el cáncer de cuello uterino. ¿Dónde está la cándida ahí? Otro ejemplo es la aparición de tumores primarios del hígado, el hepatocarcinoma, relacionado con infección de virus de la hepatitis. Otro ejemplo más. ¿Dónde está la cándida ahí? No estoy atacando a nadie en particular, sino estamos hablando y aclarando las cosas, porque acá no se puede confundir a la gente. Otro ejemplo de un cáncer provocado por una infección. Hay ciertos parásitos en cierta zona del Asia que pueden llegar hasta la vejiga y provocar cáncer de vejiga. Parásitos. ¿Dónde está la cándida? Y así podemos ir citando cánceres que son originados por infecciones principalmente virales o algunos parásitos. Hay un linfoma muy agresivo que también está muy relacionado con infecciones virales, la infección por el virus de Epstein-Barr. Y más recientemente, pues el descubrimiento de que una bacteria, el famoso Helicobacter pylori, está implicado en el desarrollo de cáncer de estómago, cáncer gástrico. Esto de las infecciones y el cáncer es una historia muy importante, porque nos va llevando a abrir nuevas ventanas acerca de la etiología, del causante de diversos tipos de cánceres. Se descubrirán más organismos, microorganismos que estén emparentados con el cáncer. ¿Aparecerán más en el futuro? Probablemente sí. Probablemente sí. Eso lo trataremos en otro programa. En este momento no. Es algo que se está investigando muchísimo. Y mucha gente, muchos científicos, muchos médicos, instituciones están abocados a seguir investigando las causas de los cánceres. Así que hasta el momento no le encuentro esa explicación o esa conexión entre la cándida y el cáncer. Así que el uso del bicarbonato para eliminar el cáncer, matando bajo un ambiente alcalino a estas levaduras, carece bastante de un fundamento científico racional. Yo puedo afirmar lo que sea, puedo afirmar lo que se me ocurra y sembrarlo al mundo. Ahora que estamos en la época del internet, de las redes sociales, de YouTube y las cosas que vienen, los teléfonos inteligentes, ahora que estamos tan conectados a todo esto, puedo decir lo que se me ocurra. Esto cura el cáncer. Mira, come tierra y cura el cáncer. Tierra de volcán. Curaremos el cáncer con eso.
o algas extraídas de tal laguna y con eso se cura el cáncer. La psicología humana busca aquello que sorprende, aquello que es misterioso, aquello que es inclusive irracionalmente ilógico, pero que da esperanza. Y el problema es que la esperanza se convierte en una trampa y también es el anzuelo para que muchos caigan en esto. Pero realmente el bicarbonato tendrá así, olvidándonos ya de la cándida. Pues veamos, analicemos un poco este punto. El bicarbonato. El bicarbonato de sodio, estoy hablando, es una sustancia que a mí me intriga bastante. Realmente tengo mucha curiosidad, yo tengo mucha curiosidad por el bicarbonato. Hace muchísimos años que vengo observando pacientes que lo consumen regularmente para tratar sus cánceres o como un tratamiento coadyuvante. Muchas veces me preguntan a mí o me afirman, me confiesan de que están tomando bicarbonato de sodio. Realmente, ¿cuál sería la lógica de tomar bicarbonato? Habría que buscar una lógica también, porque también hay otras teorías. Una es la que conlleva esto. Los cánceres, los tumores, tienen un gusto exquisito por vivir en ambientes pobres en oxígeno, generalmente. No es que vivan en ambientes completamente libres de oxígeno, no. El cáncer, los tumores son extremadamente inteligentes. En todo que es su proceso de evolución darwiniana, pues los cánceres tienen maneras de poder subsistir y buscan cómo nutrirse. Forman unos ovillos monstruosos, aberrantes de vasos sanguíneos que están imbuidos en toda esa masa de células neoplásicas para poder aportarle nutrientes, carbohidratos, aminoácidos, sales minerales, todo. Lo cierto es que en ese crecimiento caótico, desordenado, pues, no guardando lo que es el orden de un tejido normal, sano, pues es lógico que estas células, al crecer desordenadamente, a veces muy rápidamente, pues empiecen a desarrollar mecanismos de subsistencia en ambientes sumamente malsanos, diría yo. Malsanos en su ambiente tumoral mismo, con pobre irrigación sanguínea a veces, con vasos sanguíneos que están cubiertos de capas de fibras de colágeno, aberrante diría, con ambientes muy pobres en oxígeno, y ahí es donde estas células les gusta vivir. Ambientes bastante ácidos, diríamos. Entonces surge aquí, digamos, la pregunta, si ese ambiente ácido en el cual le gusta vivir al cáncer, uno lo llegara a cambiar, cambiemos ese clima, hablemos de clima aquí, si cambiamos ese clima, ¿será posible combatir la enfermedad? El bicarbonato puede hacer tal cosa, ojo, alcalinizar el ambiente corporal, también alcalinizar el microambiente tumoral hasta cierto punto. ¿Será eso suficiente para poder curar el cáncer? Esto es una teoría, pero también es algo que se está estudiando.
Y no es que se esté estudiando a nivel de lo que es pseudoteoría científica, sino se está estudiando de una manera bastante seria. No es que estemos hablando aquí de pseudociencia. ¿Será posible hacer eso? Pues la respuesta es bastante clara para mí. No, no es posible hasta el momento que utilizando un mecanismo de estos como alcalinizar el microambiente tumoral se pueda eliminar el cáncer, se pueda matar el cáncer, se pueda asesinar el cáncer. No. Pero sí se podría utilizar potencialmente como una herramienta terapéutica adicional. Ojo. Mire, recientemente leía un artículo bastante interesante y no es que haya sido publicado en cualquier sitio, sino ha sido publicado en lo que es una revista muy importante. Ahí son filtros que hay que pasar. Uno tiene que tener lo que es un buen estudio, tiene que tener lo que es una buena información y un buen sustento para poder publicar en este tipo de revistas. No cualquiera puede llegar ahí con una publicación. Y no es que estemos hablando que sean elitistas, ojo, sino que estamos hablando de cosas que tienen que realmente tener una importancia. Bueno, pues aquí en esta revista hace poco se acaba de publicar un efecto del bicarbonato administrado a ratas con tumores. O sea, un experimento in vivo, ojo. Bueno, que la rata pues, es como el ser humano, ¿no? Pero es un mamífero en el cual se ha probado muchísimo. Se ha experimentado muchísimo para poder después trasladar esos experimentos a los seres humanos. Bueno, ¿y qué se descubrió en este estudio? ¿No? Que estaba buscando más que todo ver el efecto de revertir y ese microambiente tumoral y cómo podía eso afectar el crecimiento celular, el crecimiento tumoral mismo. Normalmente las células neoplásicas están en un continuo ciclo, son ciclos circadianos que hacen que las células neoplásicas se dividan frecuentemente, ¿no? Están proliferando continuamente. Pero también hay subgrupos celulares de células neoplásicas que están dormidas, están como quietas, están quiescentes, están ahí como atontadas, pero son células bastante traicioneras porque en cualquier momento esas células son capaces de despertar. Eso es lo que a nosotros muchas veces nos sorprende. Después de haber tenido un éxito impresionante contra un tumor, digamos, y después de un tiempo la enfermedad regresa. Pero no había nada, no quedaba nada en la tomografía, no vi nada en la resonancia magnética, mi PET scan estaba negativo, todo estaba muy bien. Pero de un momento a otro la enfermedad se encendió en algún órgano. ¿Qué pasó? Estas células, pues, quiescentes, células madre del cáncer, etcétera, tienen diferentes clasificaciones, nombres, etcétera. Lo que se descubrió en este experimento es lo siguiente, que al administrar bicarbonato de sodio, estas células como que empezaban a despertar, salir de su quiescencia y empezaban otra vez a tener actividad replicativa, empezaban a dividirse otra vez. Y es ahí donde realmente los tratamientos son más efectivos para tratar los cánceres. Digamos, si se utiliza una quimioterapia, esta es más efectiva en aquellas células que están con ciclos de división bastante rápidos, diríamos. Células neoplásicas, células del cáncer. Y eso es lo que hizo el bicarbonato en estas ratas. Poner a las células en estos ciclos de división celular para que fueran sensibles a los tratamientos antineoplásicos convencionales. Ojo que en este experimento no se descubrió que el bicarbonato eliminaba el cáncer, sino que hacía que al cambiar el medio de un pH ácido a un pH más alcalino, mediado por el bicarbonato, como que se activaba, digamos, un proceso metabólico mismo, un reloj interno de las células neoplásicas
que hacía que éstas empezaran otra vez su ciclo de replicación. Y ahí mismo uno podría aprovechar para poder destruirlas mediante otros mecanismos, otros tratamientos. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Ahí no hay cándida, ojo. No es que uno le dio bicarbonato a las ratas y estas habían hecho tumores por cándida. No, no, no. Los tumores seguían vivos, pero cambiaron lo que es su patrón. Y los volvió más susceptibles a tratamientos convencionales, como la quimioterapia, por ejemplo. El simple bicarbonato. ¿Se podrá extrapolar esto a seres humanos? ¿Se empezará a investigar esto en seres humanos? Porque muchas veces estas cosas empiezan de manera anecdótica y terminan también de manera anecdótica y quedan ahí, nunca más se vuelve a saber. Y no es porque hay una conspiración contra esto, sino porque muchas veces pues, no se le presta la debida atención por parte de la comunidad médica, científica. Modificar el ambiente en el cual viven las células neoplásicas, en este momento también está siendo investigado de diferentes maneras, en tópicos que más adelante trataremos. Pero para esto, digamos, estamos hablando, para este tema, pues estamos hablando del bicarbonato en sí mismo. Yo tengo muchos pacientes en la consulta que toman bicarbonato de sodio y nunca se los niego. Me dicen, y a veces vienen y me preguntan qué dosis. No sé, ¿cuál será la dosis? No la sé. Unos toman una cucharadita, otros toman 2 cucharaditas, otros toman una cucharada, pero siempre le digo, les advierto, ¿no? Esto moderadamente. En pequeña cantidad, pues una cucharadita, 2 cucharaditas máximo. No se han descrito terribles adversos por esto, no salvo casos aislados de hipernatremia, es decir, una concentración excesiva de sodio en la sangre, por lo cual hay que tener cuidado con el uso de esta sustancia. Pero son casos muy, muy, muy aislados. La mayor parte pues no terminan haciendo esto. Así que bueno, el hecho de que alguien tome bicarbonato de sodio pues no lo va a llevar a que se intoxique con bicarbonato. Tiene esa gran probabilidad de estar muy bien. Pero de manera involuntaria muchos de estos pacientes estarán colaborando a que los tratamientos oncológicos que les administramos y que muchas veces los médicos obviamos o desconocemos porque los pacientes lo están haciendo, y en eso soy muy reiterativo, lo hacen a nuestras espaldas y no tenemos, digamos, la manera de saberlo muchas veces, salvo tener y ganar la confianza de ellos y que ellos nos comuniquen que están tomando tal, cual cosa. Pues probablemente sí, probablemente de manera impensada, el bicarbonato esté ayudando en algo a que tengamos a veces respuestas mejores con estos tratamientos. Es un campo interesante de investigación. Es un campo que, mire, que no es reciente, es un campo que se utiliza se investiga desde muchísimos años atrás, décadas atrás. ¿A dónde nos llevará esto, no? Un paciente que es diagnosticado de una enfermedad grave, como el cáncer, una enfermedad que hace ver la perspectiva de la vida de una manera trágica, muchas veces, donde todo a veces lo que tiene una persona es la esperanza. Muchas veces hace nublar el juicio, hace nublar la capacidad de reflexión, de pensar.
Pero en esa persona existe algo latente y que es muy grande, que es la esperanza. Y la esperanza es lo que hace que esa persona se ancle a la vida, a pesar del sufrimiento que conlleva esta enfermedad muchas veces. Pero también la esperanza puede ser utilizada como un anzuelo por gente inescrupulosa o escrupulosa, ética o no ética, para poder pregonar tratamientos y curaciones milagrosas contra el cáncer. Y eso es algo que es condenable. La esperanza es lo que mantiene a la gente arraigada a la vida cuando está enferma. Y ayuda mucho cuando uno cataliza esa esperanza hacia metas más altas. Cuando uno escucha, cuando uno se identifica con esa esperanza y la comparte con el paciente. Y busca de manera genuina realmente ayudarlo. Yo no sé qué más aparecerá en el futuro de todas estas cosas, estas terapias que afirman curar el cáncer milagrosamente. No sé qué más aparecerá, pero ténganlo por seguro que aparecerán más. Que algunas cosas buenas, rescatables, inclusive pueden llegar a ser condenadas por estos pseudo científicos o teorías del todo. Es un ejemplo, por ejemplo, en el bicarbonato. El bicarbonato de sodio. Miren, hay una prueba de que hace algo. No eliminando la enfermedad, sino promoviendo un ambiente que permitiría mejores tratamientos, permitiría tener mejor efectividad de una serie de terapias. No deje que la esperanza suya lo lleve a la desesperación y a la obnubilación. Escoja bien, piense bien, oriéntese bien, antes de decidir por un camino en el tratamiento de su enfermedad, si es que padece de cáncer o si algún familiar suyo padece de cáncer. Oriéntenlos bien. En esta lucha contra el cáncer, aún estamos en la prehistoria de su tratamiento, pero se ha avanzado bastante. Se seguirán cometiendo errores, seguirán apareciendo toxicidades, seguirán siendo condenados nuevos tratamientos o los tratamientos pasados convencionales, pero son el camino más seguro para poder atacar esta enfermedad. Claro que aparecerán nuevos descubrimientos, nuevos entendimientos de la enfermedad, y aparecerán nuevas terapias. Claro que sí. ¿El bicarbonato de sodio será uno de ellos? No lo sé. El bicarbonato de sodio estará propiciando que aquellas personas que lo consumen
tengan mejores respuestas a los tratamientos convencionales? No lo sé. Hay un experimento hecho en animales donde sí, la respuesta es bastante positiva. Ojo, prestarle atención a eso. Guarde siempre y cuide esas esperanzas. No tienen por qué morir cuando se hace el diagnóstico de un cáncer. Es lo que aferrará a la vida y probablemente a su curación, si es que es posible curar su enfermedad. Y no se deje llevar por aquellos caminos donde aparentemente hay senderos que prometen el paraíso de la curación sin siquiera nunca haber sido racionalmente transitados. Eso es todo lo que les puedo decir el día de hoy. Chao, nos vemos, hasta la próxima. Un gusto estar con ustedes.